Las breves de la información, el PSG de Paris Saint-Germain se ve otra vez envuelto en escándalo, pero esta vez es el presidente catarí, este que estás viendo en pantalla. Miren, este personaje, el día de ayer, pues entraron a su casa. Este personaje tiene un conflicto, tiene un problema. Porque esto que estás viendo es una nota vieja. Esta es una nota vieja para ser exactos, el 28 de febrero de 2023, donde pues denuncia por lo civil un empresario en el aspecto de que dice el empresario que bueno, es este el empresario, el que tiene ahí el logo del Paris Saint Germain es el presidente catarí y el otro es el empresario. El empresario acusa, ¿sabes qué? Él me empezó a hacer bueno, tortura, todo esto, no, hay palabras que no puedo decir, y que fue detenido y que empezó a hacer muchas cosas malas con este personaje. Establece que lo va a demandar por una denuncia civil. Me llama mucho la atención que sea civil. Un empresario franco-argelino de 42 años, este que estás viendo en pantalla. Y bueno, esto por hechos que habrían ocurrido después que este fuera detenido en enero del año 2020 en Qatar. Allí trataba de influir junto con otros grupos de presión desde 3 meses atrás antes de pasar a disposición judicial. Este personaje empieza a saber algo por el simple hecho de que empieza a decir que fue encarcelado y torturado allí, en el aspecto de que le hicieron esto durante 6 meses. Y bueno, todo esto pasó a un arresto domiciliario, así cuenta, fue encarcelado, torturado, toda esta onda, como que según lo que narra, pues ahora sí, el empresario, ya de ahí lo mandaron a arresto domiciliario y finalmente lo autorizan a salir en noviembre del mismo año después de haber firmado un protocolo de confidencialidad en el que se comprometía a no divulgar documentos sensibles sobre bueno, el presidente catarí del el PSG, sobre el Nasser Al-Khelaifi, y esto es lo interesante sobre qué es lo que estaría pues estando ahí. Según esto, el personaje ha de tener ciertas actos de corrupción sobre el Qatar Gate. También se habla sobre las concesiones de los medios de comunicación. Es algo interesante de que, ok, pero ¿por qué le pasó esto? Sería interesante saber por qué es lo que le estaba pasando, donde el presidente catarí, este que estás viendo en pantalla, el presidente del PSG, es algo que tiene mucho a la mente. Eso notas pues para entender lo que le pasa el día de hoy, donde, bueno, Nasser Al-Khelaifi afirma ser víctima en el caso que derivó en el registro de su domicilio, porque empiezan a registrar su domicilio, empiezan a catear, donde, bueno, ni pudo disfrutar. Este se supone que es el nuevo director técnico, ¿no? Christophe Galtier, pero ni pudo disfrutar esto porque cuando estaba anunciando al próximo director, esperaba, pues le empezaban a meter a su casa, como era de esperar, y de acuerdo con el debido proceso de ley, el juez de instrucción solicitó más información y acceso que se brindó plena y abiertamente en cooperación con las autoridades, como se hizo desde el día, dijo el portavoz del presidente del PSG en un comunicado de prensa como recordatorio que Nasser Al-Khelaifi es una víctima de este caso. Se supone que hay actos de corrupción. El personaje este que estás viendo en pantalla tiene ciertos actos de corrupción, ha de tener documentos según lo que dice el empresario este que estás viendo en pantalla, sobre pues ahí sobre algún tipo de cómo pudo haber influido sobre lo que es el mundial, porque aquí lo explica que podrían ser vinculados por la asignación del pasado mundial de Qatar que se disputó a finales del 2022, así como los derechos de televisión de la Copa del Mundo 2026-2030 que se otorgaron siendo el presidente del PSG. También manda más bueno, de aquí de muchas cosas se supone, se especula que de eso posiblemente lo pueden acusar. Ojo con el dato, el día de ayer entraron a su casa porque pues, se supone que por el secuestro y tortura, toda esta onda de un empresario, pero también recordar que este mismo personaje, el que estás viendo en pantalla, también desde marzo, pues también su mayordomo empieza a hablar. Caso Nasser Al-Khelaifi, su ex mayordomo, presenta una denuncia. Su mayordomo establece, según muestra información, el señor
Carmoussi, este ex hombre de confianza de NAC, porque así se le dice al presidente catarí, NAC, presentó una denuncia contra X el jueves 23 de marzo ante la Fiscalía de París por actos de trabajos encubierto, empleado de un extranjero sin permiso de trabajo, acoso moral, violencia psicológica, amenazas y condiciones de trabajos contrarias a la dignidad humana. Imagínense, dignidad humana. Es algo interesante cómo este personaje se va a ir desplomando poco a poco, porque esto del empresario, vuelvo a insistir, esto del empresario ya venía tocándose desde febrero. Ojo con el dato, del empresario fue en febrero, de ahí tuvimos que irnos al 28 de marzo, si no mal recuerdo la nota. A ver, déjame ver aquí. 24 de marzo se pasó solamente un mes y le salió el mayordomo. Este señor va a terminar mal. Sí, obviamente, si se hace justicia, porque este personaje pues también está involucrado ahí con grandes élites de Qatar, que Qatar pues ya se le salieron vínculos ahí en la Unión Europea. Es un escándalo esto que se está viviendo en el aspecto de que este personaje, el París, pues donde está, bueno, donde estaba Messi, solamente queda Neymar y queda Mbappé. Esto va a terminar mal, si no es que desaparece. Las breves de la información.